En este vídeo os voy a contar en qué consiste este proyecto fin de carrera. Esta es la especificación del desarrollo de un módulo de gestión de la configuración hecho a medida. Entonces, la situación de partida es esta. Ahora mismo tenemos la configuración del material móvil que la resumimos en dos tipos de hoja. Una hoja que tiene una hoja resumen de la serie en la que está cada serie de material móvil, qué sistemas tiene y estos sistemas qué equipos tienen, ¿vale? Y otra hoja por cada uno de esos equipos en las que se dice la distribución de componentes hardware y software de cada uno de esos equipos. Si vemos la primera hoja, la hoja resumen de la serie, aquí tendríamos, digamos, los sistemas que tiene el tren. Aquí tendremos los equipos que tiene el tren, ¿vale? Esto lo vamos a obviar por el momento. Aquí el código asociado a cada uno de estos equipos y aquí la versión de la hoja de configuración de cada uno de estos equipos. Si entrásemos en la hoja de configuración de cada uno de estos equipos, veríamos que cada una de estas hojas de configuración tiene a su vez la distribución en productos hardware y productos software de esos equipos, ¿vale? Con esto resumimos la configuración de un tren. Bien, ¿en qué consistiría el proyecto? El proyecto consiste en trasladar esto, que en principio es una gestión basada en Excel, y desarrollar un proyecto a medida en PHP y MySQL, que sea una aplicación web que lo que haga sea una gestión muy básica de usuarios con dos perfiles, el rol de administrador y el rol de usuario normal, una gestión de elementos base y una gestión de versiones. ¿A qué me refiero con esto de gestión de elementos base y gestión de versiones? Bien, si vemos el modelo entidad-relación que tiene este proyecto, el modelo entidad-relación sería algo de este estilo, ¿vale? Vamos a tener una serie de elementos bases que son las series, los sistemas, los equipos y los componentes. Es decir, cada serie de material móvil va a tener un conjunto de sistemas. Cada sistema a su vez va a tener un conjunto de equipos y cada equipo a su vez va a tener un conjunto de componentes hardware y software. Las relaciones son de n a n porque una serie va a tener n sistemas, pero a su vez un sistema puede estar en varias series de material móvil y esto mismo es trasladable para el resto de cosas. Pero a su vez, dentro de una misma serie lo que vamos a tener va a ser una evolución temporal de versiones, es decir, para la serie 7000 tendremos la versión 1, la versión 2, la versión 3, según vaya evolucionando con el tiempo, ¿vale? Y esto mismo va a ocurrir para los sistemas, para los equipos y para los componentes, es decir, un componente hardware, el componente hardware, la tarjeta de alimentación de un determinado equipo, posiblemente en su release hardware no cambie mucho, pero en su release software seguramente sí que puede cambiar, sobre todo si es una tarjeta de procesado de datos que realice algún tipo de función de control. Entonces, esa tarjeta va a ser siempre la misma o ese producto software va a ser siempre lo mismo. Lo que va a ocurrir es que su versión va a ir cambiando con el tiempo. Será el código de producto 3792, ¿vale? Pero dentro de ese código de producto 3792, pues primero estará en versión 1, luego en versión 2, en versión 3, en versión 4 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que esas versiones además tienen una serie de estados asociados y una serie de vinculaciones con las tarjetas y con los mismos productos software. Es decir, una versión en su estado 0.3, por ejemplo, la versión 0.3 puede estar en un estado aprobada o lista para difusión o puede estar en varios estados, pero eso no lo vamos a contemplar en este proyecto, ¿vale? De momento en este proyecto lo único que vamos a contemplar es la gestión de los elementos base y la gestión de las versiones. Y por otro lado, una pequeña tabla vamos, una tabla muy sencilla de usuarios, simplemente usuarios con email, contraseña y rol, simplemente pues para hacer una gestión muy básica de usuarios. Así que como veis, aquí hemos simplificado el problema notablemente, pero pese a todo, yo creo que tiene entidad suficiente como para presentar un proyecto fin de carrera razonablemente bueno. Bien, la interfaz que propongo, y digo que propongo porque esto el que lo haga o desarrolle tiene capacidad de decisión para decidir si quiere hacerlo azul, verde o cambiar algo en el formato. La interfaz que propongo es esta, ¿vale? En principio por aquí poner el logo, las opciones de registro y de login de usuario y en la pantalla de registro pedir el email y la contraseña, la opción de registrar y de cancelar. En el caso del login, lo que utilizaremos será el email y la contraseña y si hubiese olvidado la clave, le daremos la opción de irse a una pantalla en la que recuperará la clave. Para recuperar la clave simplemente le pediremos el email y lo que haremos será mandarle un link en el que le demos opción a resetear su contraseña.
Y por último, si el usuario estuviese logado y con independencia del rol que ocupe, aquí aparecerán las opciones dependientes del rol, que en el caso de un usuario normal serán unas, en el caso del administrador serán otras, y aquí aparecerá la opción de cambiar de clave, ¿vale? Si entrásemos en esta pantalla y quisiésemos cambiar la contraseña, cambiaremos la contraseña para que el usuario pueda poner una que le sea fácil de recordar. Bien, ¿cuál es la vista de administrador? La vista de administrador que propongo es esta. En principio es una gestión muy básica de usuarios, es decir, a los usuarios que se hayan registrado, el administrador tiene que tener la potestad de poder aprobarlos o rechazarlos, de tal forma pues, que esos usuarios tengan acceso a la aplicación o no lo tengan. Como veis, la pantalla es sumamente sencilla. Aquí he puesto elementos, versiones y usuarios. Hemos hablado, la parte de claves es igual para un usuario normal y para un administrador. Ahora hemos hablado de la parte de usuarios, os voy a contar ahora la parte de elementos y de versiones. En la parte de elementos, en las entidades de tipo elemento, en el modelo entidad-relación que veíamos antes, lo que habrá que hacer sobre las entidades sistemas, sobre las entidades series, sistemas, equipos y componentes, será tener estas opciones, es decir, tener la opción de poder listar, de poder añadir, de poder modificar, de poder ver y de poder borrar. A las entidades propongo que se las llame con esos mismos nombres porque son muy sencillos. Bien, vamos a ver, no os voy a poner el interfaz para todos, pero sí vamos a ver un ejemplo concreto y ese mismo ejemplo sería extendible al resto de entidades, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de cómo se haría una serie, el resto de entidades se harían de la misma forma. Para una serie lo que veré será entrar en elementos base y si pincho en series, ¿veis? Aquí tengo los otros elementos base, si pincho en series, lo que tendré será el listado de series y dentro del listado de series voy a tener una opción para añadir series, una opción para borrar una serie que ya exista, para modificarla o para verla. Si diese a eliminar, lo que me aparecerá será un menú de confirmación en el que aceptaré o rechazaré si quiero eliminar esa serie. Si doy a aceptar, obviamente eliminar esa serie y las relaciones hacia abajo que tenga esa serie, sistemas, equipos y demás. En el caso de pulsar añadir, lo que tendré serán las opciones para añadir una serie y aquí, bueno, os he puesto dos campos, nombre y código, pero obviamente tendrán que aparecer el resto de campos. La opción modificar y ver son muy parecidas a la opción añadir, con la diferencia de que modificar aparecerá relleno con los campos que tenga la base de datos para esa serie y nos permitirá modificar y la opción ver simplemente nos aparecerá igualmente rellena, pero los cuadros de texto aparecerán bloqueados para que no se puedan cambiar. Para el resto, eso sería lo interesante a desarrollar para el elemento base series. Para el resto de elementos base, es decir, para los sistemas, para los equipos y los componentes, desarrollaríamos unas pantallas similares a las que hemos desarrollado para la serie. En lo que respecta a los elementos tipo versión, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Les vamos a dar las opciones de listar, añadir, modificar, ver y borrar para las versiones de las series, para las versiones de los sistemas, para las versiones de los equipos y para las versiones de los componentes. Y a las entidades os propongo que las llamemos de esta forma. VSerie, VSistemas, VEquipos y VComponentes. Simplemente para que los nombres sean sencillos, pero sean distintos de los nombres de los elementos base. La interfaz, como veis, es muy similar a la anterior. Aquí tendría versiones, series, sistemas, equipos y componentes. Y si entramos a ver un ejemplo como serían las series, las versiones de series, ¿vale? Pues tendríamos igual versiones de series, un listado con las opciones de borrar, modificar, ver y añadir. En la opción de añadir lo que vamos a ver es la serie que exista. Bueno, esta sería más bien la opción de ver. En la opción de ver lo que vamos a ver es la serie que exista en la versión en la que esté. Si hubiéramos dado a añadir, aparecerán estos campos rellenos y nos dará la opción de modificar tanto el campo versión como los campos relativos a esa versión que puedan ser modificados, ¿vale? Pues algún campo tipo comentario o algo por el estilo. Eso habría que verlo directamente en las hojas Excel que utilicemos como referencia. Eso en el caso de modificar, en el caso de ver lo que os he dicho. Y en el caso de añadir, pues simplemente estos campos aparecerán rellenos con los datos del elemento base y podremos modificar para añadir una serie nueva, o una versión, perdón, de la serie nueva, ¿vale? En el caso de eliminar, obviamente aparecerá el menú y nos dirá si queremos eliminar esa versión o no queremos eliminarla. Para el resto
de versiones de entidades será lo mismo, es decir, para la versión de sistemas, para la versión de equipos y para la versión de componentes será exactamente lo mismo, ¿vale? Eso en cuanto a todo esto que os he contado, en cuanto a la vista de administrador, que como os digo, lo que tiene que hacer es gestionar los elementos base, ¿vale? Y gestionar las versiones de los elementos base. La vista de usuario va a ser un poco más sencilla, porque adicionalmente a las opciones de cambio de contraseña de usuario, lo único que va a tener va a ser una interfaz de este estilo, en el que vamos a poder elegir dentro de las hojas resumen o dentro de, más que hojas resumen, a esto le podríamos llamar series, ¿vale? Dentro de las series de trenes, aquí podemos elegir una serie de tren y cuando elijamos una serie de tren, aquí nos aparecerá la hoja resumen de la serie de tren, ¿vale? Pinchando sobre cualquiera de las, en esta hoja resumen, como podéis ver, aquí tenemos los sistemas y los equipos y las hojas de configuración de cada equipo, pinchando sobre cualquier código de esta hoja de configuración de equipo, ¿vale? Que estará en la edición que indique aquí, pinchando sobre una de estas hojas, como os digo, lo que iremos será a ver la hoja concreta de ese equipo. Y en esa hoja en esa hoja en concreto veremos la hoja de configuración del equipo en la edición que corresponda, ¿vale? O dicho de otra forma, la versión de la hoja de configuración de ese equipo. Esta es una pantalla muy básica. Adicionalmente a estas pantallas lo que les podemos añadir son las opciones para ver otras versiones de esas mismas hojas de configuración. Aquí lo que he puesto en la interfaz es simplemente que se muestre la última versión en curso, porque lo normal será que el usuario que entre para ver la última versión en curso, pero podemos añadir opciones, como os digo, pues para ver la evolución de las versiones y cosas por el estilo. Pues nada, eso es todo. Yo creo que el proyecto en sí es sencillo, pero bueno, implica tener que aprender una serie de tecnologías y saber un poquito de base de datos, saber un poquito de desarrollo web, saber un poquito de programación PHP, saber un poquito JavaScript, HTML, CSS. Incluso se puede plantear utilizar jQuery o cosas por el estilo, ¿no? O sea que bueno, dentro de la limitación de ser un proyecto fin de carrera, yo creo bueno, que puede ser algo razonablemente interesante para la persona que lo desarrolle. Pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado y que os interese.